Hola chicos, otra vez, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar un siguiente tema que se llama las lecciones del pasado. Hablaremos sobre el sentido de la historia, el progreso, historia, sentido de la historia, alienación, libertad, cómo se controla el sentido de la humanidad, al igual que las competencias genéricas, es uno 3 4 5 6 8 9 competencias disciplinares uno 3 y 16. ¿Se han puesto a pensar en esta frase que dice, quien gana es quien escribe la historia? Bueno, en muchas ocasiones nos ha pasado que nos llegamos a confundir, ¿no? En lo que nos escriben en los textos de los que nos regalan en la escuela cuando estamos en la primaria, en la secundaria, qué tan verídicos pudieran llegar a ser esto, ¿no? Hay una frase que ocupo mucho desde hace algunos años que es, hay dos historias, una historia que es la que escriben los historiadores y otra historia que es la que en verdad ocurrió. Entonces, aquí podemos encontrarnos a que estamos muy engañados o hasta un punto en el que no podríamos diferenciar si es una verdad o es una verdad de acuerdo a esa persona, a lo que esa persona está considerando que así debió de haber ocurrido. Hay algunas cosas que, bueno, al pasar los años se ha comprobado que no era como se pensaba, ¿no? Por ejemplo, la idea de Napoleón Bonaparte que estaba muy enano, pero pues, a comparación de su época era un tamaño relativamente normal, o cosas que nos han dicho de Walt Disney que supuestamente está congelado para que en el futuro lo puedan descongelar. Tantas cosas que a nivel mundial nos han estado enseñando, pero también a un nivel nacional, vamos a enfocarnos esto, ¿no? A un nivel nacional que tanto se nos ha estado mintiendo. Podemos ver algunos casos, a ver, me viene a la mente los niños héroes, ¿no? Si se meten ahí un poquito de la idea de que eh, un grupo de niños estaban estudiando en un cuartel militar y nos están diciendo como que si fueran los únicos personajes que estaban ahí, no todo el ejército que estaba ese domingo. Pero según los datos, estas personitas no existieron, si estaban ahí estaban castigados, me parece que por fumar mota, no lo hagan, es malo. Después, bueno, que probablemente jamás se aventó, de Hidalgo, las mentiras que te dijeron, supuestamente Hidalgo es el padre de este movimiento de independencia. No te dicen cuándo fue el primer movimiento de independencia ni por los hijos de quién, te lo han dicho, ¿no? Bueno, es por los hijos de Hernán Cortés, que fue el primer movimiento independentista en México. Te hablan del Malitzin Malinche, no es una traidora como te lo podrían haber estado diciendo como la mayor traidora de México, no, simplemente estaba defendiendo, digamos, bueno, a través de ser un intérprete, era una guerra interna que se tenía. Así que no se crean todo lo que te dicen en esos libros. También alguna vez leí que decían de la noche triste, así como triste, ¿por qué? Han habido muchos temas que a pesar de la historia no los podemos comentar porque pensaríamos que estamos locos. Yo veo cuando voy caminando, algo que me gusta ver es las calles y veo muchos personajes y a veces me da por investigarlos a ver cuáles son, ¿no? Y resulta que estos personajes no son tan famosos porque fueron vencidos por unos que sí fueron famosos. Digo, a ver, entonces, que ganaron unos y estos que ganaron son los famositos y por qué habrán ganado. Hay algunos temas que no me agradan, pero que no nos sirven para la actualidad. Es decir, si vemos la historia desde esta perspectiva de solamente es historia como tal,
no vamos realmente a encontrarle un sentido. Si identificamos la historia, lo que sucedió y lo que está sucediendo en este momento, quizá podríamos hacer algo, ¿no? Con los, por ejemplo, gobiernos autoritarios como fue el de Porfirio Díaz, que sí hay aquí una guerra, ¿no? Entre si habrá sido un muy buen líder o un maldito líder, bueno, pero olvidamos ciertos detalles. Otras cosas, por ejemplo, decimos, ¿no? De Santa Anna, que es uno de los mayores eh, criminales en contra de la nación, pero saben que cuántas veces estuvo como presidente, el amor raro que le tenía a México y bueno, entre más ideas, eh, llegan a ser confusas para el mexicano, pero no va tanto por ahí, o sea, no tuvo otra alternativa. Era bastante estúpido y no pudo librarse de estas invasiones o bueno, robos de Estados Unidos. Otra cosa que nos han enseñado, por ejemplo, sería eh, de quiénes son los héroes y los antihéroes, de qué personajes no se deben de hablar, qué personajes tengo prohibido hablar. Pero, eh, ¿cómo estas personas defienden a capa y espada las ideas que se tienen y no las cuestionan? eh, Personajes que han sido grandes amantes de la República Mexicana y que han sido aniquilados y que el que los aniquiló de una forma tan cruel ahora resulta que es el héroe cuando igual intentó vender a México pero que Estados Unidos no lo aceptó, pero bueno, son tantas cosas. Ahora, primera actividad, quiero que escribas esta pregunta. ¿Por qué crees que en la historia que te enseñan en la escuela te mienten o te ocultan algunos aspectos importantes de esta? En las sociedades totalitarias, el gobierno tiene absoluto control sobre todo, sobre lo que tiene que ser cultura, lo que tiene que ser economía, lo que se tiene que ver en la televisión. Estos estados totalitarios te están creando una mentalidad la cual tú tienes que seguir según todo lo que ellos te estén diciendo, porque si no, eres un antipatriota o eres una mala persona. En algunos programas, si te das cuenta, esta manipulación está muy escondidita. Por ejemplo, en varios programas de Televisa, TV Azteca, he podido ver algunas imágenes religiosas. Digo, no por tal situación está mal, pero también mucha publicidad. Hace algunos meses, cuando estaba de presidente Enrique Peña Nieto, constantemente nos estaban atacando con comerciales de que prácticamente te decían que debes de ser un excelente ciudadano, ¿no? Que es lo mejor que podrías hacer. Pero ya que controlan los medios de comunicación, estos mismos te van diciendo lo que tienes que saber o lo que tienes que creer como una verdad absoluta. Y si te atreves a cuestionarlo, en el mejor de los casos te toman de loco, te ignoran. En el peor de los casos, bueno, te persiguen y te destruyen, ¿no? Como en el caso de Wikileaks me viene a la mente, pero todo esto que vemos es una propaganda constante. Ellos son los genios del marketing. Así como dato curioso, ¿quién es el primer director del Centro de Manipulación Mental? Sigmund Freud. Y posteriormente les hablaré de qué se dedica. Pero bueno, lo que intentan hacer estos entes del Estado es tener un control sobre ti, ya que si te das cuenta, te dicen lo que tú tienes que aprender en las escuelas, la forma que tú tienes que gastar tu dinero, pero no te enseñan cosas realmente útiles a un pensamiento crítico. Esto
me viene a la mente la idea del hombre masa. Para el español José Ortega y Gasset, hablar sobre esta persona, el hombre masa, pues bueno, es una persona que está en su pasividad y su ignorancia. Es una persona que se siente cómoda estando así. O sea, no está criticando, no está cuestionando su realidad. Vive así. O sea, está masificada esta persona. Te leo algo que de su libro, La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset, dice: delante de una sola persona podemos saber si es masa o no. Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo, en bien o en mal, por razones especiales, sino que se siente como todo el mundo, y sin embargo, nos angustia, se siente a salvo al saberse idéntico a los demás. El hombre masa es el hombre cuya vida carece de proyecto y va a la deriva. Por eso no construye nada, aunque sus posibilidades y poderes sean enormes. Así que no es válido confundir al hombre masa con los ciudadanos de la sociedad ideal. Esto tenemos que separarlos. El hombre masa no está buscando absolutamente ningún beneficio. El hombre masa lo que está buscando es absolutamente nada diferente. Es esta persona que se siente cómoda con lo que es, ¿no? Con lo que tiene, con lo que se le ha dicho que tiene que seguir toda su vida, que no tiene que salir de esas normas que se le han impuesto a lo largo de su vida. Qué vida tan de hueva, ¿no? Pero ¿a cuántas personas conocemos que tienen este miedo de animarse a hacer algo? Que son los típicos godines, ¿no? Que dicen que solamente su vida es trabajar. Personas que no critican su vida, que no critican lo que está sucediendo a su alrededor, que simplemente viven y siguen las leyes como si los que las hacen jamás se equivocaran. Pero bueno, la segunda actividad que vas a hacer es contestar esta pregunta que es: ¿crees que nuestra sociedad tiene eh, aspectos de una sociedad masa? ¿Por qué? Escribe tus conclusiones. Lo que tenemos que hacer es darle sentido a nuestro pasado. No necesariamente un pasado que no logres entender. Por ejemplo, yo no me puedo sentir mexicano por los mayas o los olmecas, aztecas. Yo no me puedo sentir así. Para mí eso no representa nada, porque no fue en mi época, no fue algo que con lo que yo me pueda sentir con esta identidad, al igual que muchas de las cosas que se llegarán a festejar. Entonces, entender que tu identidad como mexicano o de cualquier país tiene que estar con base a lo que has vivido bueno, o han vivido generaciones anteriores a ti, tus padres, abuelos, tatarabuelos, para que el principal objetivo de conocer la historia es no repetir los mismos errores. Y el ser humano tiene ese pequeño, enorme problema que no se da cuenta de que constantemente, como decía Nietzsche, del eterno retorno, que constantemente estamos cometiendo los mismos errores, eh, las mismas equivocaciones, simplemente porque no logramos entender nuestra historia y por qué estamos ahí. Y a veces votan por la misma persona, a veces siguen ciertas cosas que en algún momento se habían hecho y no se cuestionaron, o digamos que no hubo eh, esa memoria muy necesaria para que no ocurran nuevamente esas calamidades. Ahora, tercera actividad de este tema es: vas a buscar a una persona, bueno, no salgas, grítale a tus vecinos o a alguien con los que estés viviendo y pregúntales que cómo ha sido la comunidad donde vives ahora, actualmente, cómo era hace 20 años, que te hables sobre algunos problemas políticos que hayan ocurrido ahí, económicos, no sé, algún vecino
que haya llamado la atención, no sé, o sea, trata de buscar a través de una entrevista con algún vecino, con algún pariente que tú tengas, información sobre cómo era antes, hace 20 años antes de que tú nacieras, cómo era ese lugar. En todas las épocas de la humanidad siempre nos hemos topado con alguna persona o algún grupo de personas que han intentado cambiar y manipular los hechos por vergüenza, por algunas malas acciones, por corrupción, eh, o algo bueno que haya hecho alguien más, pero lo modifican a su conveniencia. Entonces, el filósofo mexicano Luis Villoro nos dice esto al respecto. ¿Para qué la historia? Intentemos una segunda respuesta, para comprender, por sus orígenes, los vínculos que prestan cohesión a una comunidad humana y permitirle al individuo asumir una actitud consciente ante ellos. Esa actitud puede ser positiva. La historia sirve entonces a la cohesión de la comunidad. Es un pensamiento integrador, pero puede también ser crítica. La historia se convierte en un pensamiento disruptivo, porque al igual que la filosofía, la historia puede expresar un pensamiento de reiteración y consolidación de los lazos sociales o, a la inversa, un pensamiento de ruptura y de cambio. Como dice Luis Villoro, la historia permite la cohesión e identidad social, manipularla en pos de la justificación de un régimen, por ejemplo, puede llevar a romper los lazos entre los miembros de una sociedad. Esto impediría generar consensos y solucionar conflictos, lo que dejaría al grupo gobernante consolidarse en el poder sin intervención del pueblo. Como nota curiosa, ¿sabías que Adolfo Hitler utilizó la propaganda como un medio de difusión de los ideales nazis, como una justificación histórica para el antisemitismo, es decir, de hostilidad y repudio hacia los judíos? Te leo lo siguiente del libro Propaganda de los nazis. Dice, la propaganda intenta forzar una doctrina sobre la gente. La propaganda opera sobre el público general desde el punto de vista de una idea y los prepara para la victoria de esta idea. Adolfo Hitler escribió estas palabras en su libro Mein Kampf de 1926, que es Mi lucha, en el cual por primera vez obliga por el uso de la propaganda para difundir los ideales de nacionalismo, entre ellos el racismo, el antisemitismo y el antibolchevismo. Tras la toma de poder de los nazis en 1933, Hitler estableció un ministerio de ilustración pública y propaganda encabezada por Joseph Goebbels. La meta del ministerio era asegurar que el mensaje nazi fuera comunicado con éxito a través del arte, música, teatro, películas, libros, radio, materiales educativos y prensa. Había varios públicos para la propaganda nazi. A los alemanes se les recordaba la lucha contra los enemigos extranjeros y la subversión judía. Las películas en particular jugaron un papel importante en diseminar el antisemitismo y la superioridad del poderío militar alemán y la maldad intrínseca de los enemigos tal como eran definidos por la ideología nazi. Las películas nazis representaban a los judíos como criaturas subhumanas infiltrándose en la sociedad aria, por ejemplo. En la película del judío eterno de 1940, dirigida por Fritz Hippler, describía a los judíos como parásitos culturales, vagabundos, consumidos por el sexo, el dinero. El régimen nazi utilizó propaganda efectivamente para movilizar a la población alemana o apoyar sus guerras de conquista hasta el final del régimen. La propaganda nazi fue también esencial para motivar a los que llevan a cabo el asesinato masivo de los judíos europeos y otras víctimas del régimen nazi. Eh, Fíjense que hay un video muy, muy chido que lo vi y lo voy a adjuntar ahorita, que habla sobre cómo fue posible que los nazis obtuvieran tanto poder.
Se dice que en la unión está la fuerza, pero ¿qué ocurre cuando se pierde la individualidad por culpa de esa unión y la fuerza es guiada a la crueldad? La historia de la humanidad está repleta de líderes que han llevado a sus pueblos a la guerra y actos de crueldad hacia otras personas. Hoy día podemos observar a grupos que cometen acciones terribles contra individuos y naciones, y nos suele surgir una pregunta: ¿qué ocurre en la mente de estas personas para llegar a un punto donde pierden su individualidad y son capaces de hacer cualquier cosa? Hoy vamos a mirar de cerca uno de los experimentos psicológicos más controversiales en niños, de cómo un maestro en los Estados Unidos convirtió su salón de clase en una simulación de un régimen fascista. Hoy vamos a hablar sobre el experimento de la tercera ola. Ron Jones era un profesor de historia contemporánea altamente carismático. Su estilo de enseñanza era distinto al de los demás maestros en la escuela. A diferencia de los otros maestros, que solo relataban historias o daban ejercicios de escritura, Jones enseñaba de una manera más dinámica, involucraba a sus estudiantes en ejercicios prácticos. Un estudiante de Jones llamado Steve Coniglio, mientras estudiaba la historia de la Segunda Guerra Mundial, le hizo una pregunta que decía de la siguiente forma: ¿cómo pudo el pueblo alemán mantenerse al margen de todo lo que ocurría en la guerra y que llevó a los soldados a cometer tales acciones? Esto llevó a Jones a crear un experimento en su clase, un intento de demostrarles cómo una sociedad libre podría transformarse en un régimen fascista, como ha ocurrido a lo largo de la historia. El experimento duró 5 días y los resultados se discuten hasta el día de hoy. El primer día les habló a los estudiantes sobre la disciplina. Le habló de los grandes rasgos positivos en ella. Le decía que si ellos asumían una postura corporal firme, podrían ser más productivos y respirar mejor. Rápidamente, los estudiantes comenzaron a seguir órdenes. También les pidió que cuando le hablaran, se refirieran a él como señor. En ese momento Jones había comenzado a utilizar autoritarismo con los adolescentes. Ellos lo veían como una figura de autoridad que debían seguir. Al siguiente día, pasó al segundo paso, el sentido de pertenencia. Los humanos somos seres sociales que tenemos una necesidad biológica de formar parte de un grupo y solemos adaptarnos ante muchas situaciones para poder formar parte de ellos. Jones les indicó a los estudiantes que la fuerza a través de la comunidad era algo altamente importante. Les persuadió inventando historias sobre esta idea de cómo las sociedades unidas podrían lograr grandes cosas. Jones buscaba erradicar el pensamiento individual en ellos y crear un pensamiento colectivo que solo él podría dirigir. Fue así que Jones apodó al grupo que formaría parte de este experimento la tercera ola e inventó un saludo para que los miembros se reconocieran entre sí fuera de clase. También les pidió que le notificaran a él todas las actividades extracurriculares. Esta tercera ola sería una comunidad exclusiva donde solo personas de confianza podrían entrar. Los estudiantes que se mostraban poco cooperativos en el experimento serían castigados con malas notas y expulsión de la clase, y fue así como se comenzó a crear el pensamiento colectivo en ellos. El siguiente paso fue la acción. El profesor estaba altamente entusiasmado con el experimento. Todo salía según lo planificado. Los alumnos se saludaban en los pasillos con el nuevo saludo inventado por él, hasta crearon una bandera de su comunidad. Fue en ese momento donde les habló sobre la fuerza de la acción. Una vez ya había utilizado el autoritarismo en ellos y había modificado su conducta individual, era momento de llevarlos al siguiente paso: modificar sus acciones. Les otorgó unas tarjetas con una X roja en ellas. La tarjeta representaba que el poseedor de esta estaba autorizado para regañar a otros estudiantes que no siguieran las reglas de la comunidad, además que ellos podrían decidir quién entraba al grupo. Claramente, existieron estudiantes que no estaban de acuerdo con el experimento, los que fueron retirados del mismo. Esto les causó miedo a la mayoría de los estudiantes que querían sacar buenas notas en la clase. Para la sorpresa de todos, en el tercer día del experimento ya se habían unido más de 200 alumnos a la comunidad, alumnos que no formaban parte de la clase del profesor Jones. Fueron atraídos a la tercera ola.
En ese momento, el profesor se dio cuenta que era posible que el experimento se le saliera de sus manos. Y así llegó al siguiente paso, el orgullo. Algunos estudiantes no estaban de acuerdo con el experimento. Comenzaron a pegar pancartas en contra de la tercera ola en la escuela. Rápidamente, los miembros de la comunidad comenzaron a tomar represalias violentas contra las personas que estaban en contra de la comunidad. También apuntaban sus nombres y les amenazaban. Los miembros de la ola defendían su comunidad, pues según ellos, pensaban que su comunidad era algo altamente positivo para ellos. Uno de los alumnos que formaban parte de la tercera ola llevó a la escuela una revista Times que tenía un mensaje que decía: "Se acerca la tercera ola". Le mostró la revista al profesor y le preguntó si ese mensaje significaba algo. En ese momento, el profesor Jones aprovechó el mensaje de la revista para diseñar el final de su experimento. En ese momento, el profesor le dijo a los estudiantes que la tercera ola no era solamente una comunidad en la escuela, sino que existían miles de escuelas en Estados Unidos que estaban reclutando jóvenes para que se unieran a un nuevo movimiento político para lograr un verdadero cambio en el país. Este movimiento se llamaría la Ola. Al día siguiente, les mostraría quién verdaderamente era el líder y este les diría a ellos cuál sería el siguiente paso. La mayoría de los alumnos se emocionaron con la idea de formar parte de algo tan grande. Los alumnos decidieron vestirse de la misma forma para asistir al evento en el que se les mostraría el mensaje del líder. Colocaron un puesto de reclutamiento frente al gimnasio de la escuela para que otros estudiantes se unieran a la comunidad antes del mensaje. Y así llegó el último día. El profesor los reunió en el gimnasio de la escuela, les puso un televisor enfrente donde hablaría el líder. Todos estaban sentados esperando el mensaje, todos vestidos de la misma forma y actuando de la misma manera. En ese momento se apagaron las luces del gimnasio. Jones conectó el televisor y lo mantuvo con estática varios minutos. Luego de pasar varios minutos con el televisor en estática, algunos alumnos se sintieron incómodos y uno de ellos se levantó y preguntó en alta voz si realmente existía el líder. En ese momento, el profesor Jones encendió el televisor y les dijo: "Aquí está el líder". Comenzó a transmitirle imágenes sobre Alemania nazi y Hitler. En ese momento les dijo que observaran en lo que se habían convertido, que no existía ningún líder, tampoco el movimiento llamado la Ola, que habían sido manipulados completamente, que se habían olvidado de sus propias convicciones por seguir a un grupo que pensaban que significaba algo más grande que ellos, que se habían convertido en algo que jamás pensaron. En solo 4 días, había convertido un grupo de estudiantes en una sociedad leal a un movimiento basado en autoritarismo, pensamiento colectivo y orgullo, lo más básico de un régimen fascista. En ese momento, varios estudiantes comenzaron a llorar. Algunos se quedaron sin habla sentados, otros apenas pudieron ponerse de pie y marcharse. La mayoría de los estudiantes hoy día recuerdan el experimento como algo que les impactó su vida, de cómo el profesor Jones, alguien tan carismático, había podido manipularlos tan fácil, de cómo ellos habían caído en el experimento del pensamiento colectivo. Luego del experimento, el profesor continuó trabajando 2 años más en la escuela, pero luego fue expulsado por varias críticas de ética. Muchas personas consideran poco ético el experimento que realizó con los niños. Otros piensan que fue una forma muy práctica de enseñarle los peligros de dejarse controlar y manipular por sus líderes. Hannah Arendt explicó que estos gobiernos totalitarios también tuvieron gran influencia y afectaron mucho a lo que es la educación. En cuanto a este tema, el filósofo Theodor Adorno explicaba que es necesario entender bien para jamás olvidarlo. Decía en consignas de Theodor Adorno: la exigencia de que Auschwitz no se repite es la primera de todas en la educación. Hasta tal punto precede a cualquier otra que no creo deber ni poder fundamentarla. No acierto entender que se haya dedicado tan poca atención hasta hoy. Fundamentarla tendría algo de monstruoso ante la monstruosidad de lo que sucedió. Pero el que se haya tomado
tan escasa conciencia de esa exigencia, así como de los interrogantes que plantea, muestra lo monstruoso no ha penetrado lo bastante en los hombres, síntoma de que la posibilidad de repetición persiste en lo que atañe al estado de conciencia e inconsciencia de estos. Debemos descubrir los mecanismos que vuelven a los hombres capaces de tales atrocidades, mostrárselo a ellos mismos y atacar y tratar de impedir que vuelvan a ser así, a la vez que se despierta una conciencia general respecto a tales mecanismos. No son los asesinados los culpables, ni siquiera en el sentido sofisticado y caricaturesco con que muchos quisieran todavía imaginarlo. Los únicos culpables son quienes, sin misericordia, descargaron sobre ellos su odio y agresividad. Esa insensibilidad es la que hay que combatir. Es necesario disuadir a los hombres de golpear hacia el exterior sin reflexión sobre sí mismos. La educación en general carecería absolutamente de sentido si no fuese una educación para la autorreflexión crítica. Hay una canción de Hombres G que al principio dicen, ellos lucharon por tu nombre y ni siquiera saben cuál es. ¿Realmente es necesario hacer tantas guerras? ¿Quiénes luchan las guerras y quiénes las ganan? Hay veces que solamente son carne de cañón. Las personas en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país bélico, las personas tienen bastante adoración hacia lo que es la guerra. Piensan, ellos creen realmente que están logrando algo, que están llevando la libertad a otros países, cuando realmente quieren territorios, quieren recursos naturales, quieren ganar dinero, pero las personas están tan enajenadas, los soldados, que no logran entender esta realidad, ¿no? Y algunos países solamente quieren defenderse y son los que quedan como los malos, como que olvidemos cuántas personas mató Francia y cuántos murieron por la venganza de Siria y cómo destruyeron Siria y tantos países. Cada presidente de Estados Unidos tiene una nueva guerra. En este caso, quizá la guerra fue un poco más disfrazada, pero eh, estas personas que luchan, ¿por qué están luchando? Solamente los ganadores van a ser unos pocos cuantos y se nos olvida ser humanos. Tanto que las personas están pidiéndole a Dios, van a la iglesia por, por milagros y van a las guerras y matan a las personas y no sienten nada de, nada de dolor y empatía, porque simplemente es una guerra más, porque simplemente las personas que mueren en la guerra, eso pues es un daño colateral, ¿no? Y como les dije, el que gana cuenta la historia a su manera. ¿Acaso has escuchado de después de que ganaron la Segunda Guerra Mundial, cuántas mujeres fueron violadas, asesinadas, asesinados? Entonces hay que descubrir un poquito más allá. Vamos, te voy a hacer un cuestionario a ti. Solamente quiero que lo vayas contestando en tu mente. Primer pregunta dice, bueno, primer ítem dice, en la escuela han aparecido mensajes insultantes hacia los profesores. Ahora vamos a cambiarlo a algo real. En el Face han aparecido mensajes insultantes hacia los profesores y compañeros. No se sospecha de nadie. Los directivos han decidido cerrar esas páginas de internet, de esas páginas de Facebook y amenazar a todas las personas que si están registrados en esa página que van a tener alguna consecuencia negativa. ¿Tú qué harías? Respuesta. ¿Tú consideras que en buena medida evitará que cualquier evento desagradable le pase a la comunidad estudiantil? Respuesta B. Es una medida ineficaz porque no se resuelve el problema, se eliminan los espacios de expresión y de información estudiantil. Si creíste que la respuesta era la A, que es bueno, no, te están limitando.
Si crees que es la segunda, que se necesita reeducar, ok, vas por buen camino. Segundo punto. En la escuela se ha publicado una nota donde hablan de los estudiantes que han bajado su promedio en las últimas semanas y te mencionan a ti, burro. Lo que tú harías es, uno, reclamar a quien hizo esa nota y pedir que la censuren, pues no se vale que te exhiban así. B, pues dejar que pase la noticia y trabajar para no seguir bajando tus notas. Si tu respuesta fue reclamar al editor y pedir que censuren tu nota, qué asco me das. Pues no, ni modo, tú no puedes limitar la expresión de las demás personas y decir, borra ese video porque eso está mal y está hablando de cosas que no debes de hablar y son temas delicados y me van a hacer que baje este video, van a ver. Bueno, tercero es, Ana es una compañera muy impositiva. Cuando hay que trabajar en equipos, se molesta y se comporta agresiva si las cosas no se hacen como ella quiere. Ahora les ha tocado trabajar juntos. Entonces tú, A, buscas hablar con ella para que trabajen por medio de acuerdos. B, prefieres dejarlo pasar con tal de no tener problemas. Si tu respuesta fue la A, ok, es necesario en toda sociedad. Necesitamos trabajar a través de los acuerdos. Pero si quieres dejarlo pasar, creo que aquí tienes un problema. No puedes dejarte. Ya, abre los ojos, chihuahuas. 4. Dice, se hizo una encuesta sobre la legalización de la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas. Esta podría reflejar una necesidad de la población y derivar en una legislación. Entonces tú no contestas la encuesta y eliges acomodarte en la decisión final que tome el gobierno. B. Contestas para aumentar la oportunidad de que las personas ejerzan su derecho a decidir. Yo en lo personal escogería la A, pero no. No. Tienes que dar tu voto, ¿no? Y hacerte notar. Fíjate que esto me recuerda a... Hubo una campaña doble. Por un lado, estaba MTV, que hablaban sobre el voto, ¿no? En esta campaña te decían, grita, no te calles. Y en esa misma campaña estaba su contraparte, ¿no? Que decía, si no vas a aportar nada, cállate. Entonces, está medio confuso eso. Vamos con la quinta. En tu grupo hay dos compañeros que constantemente son molestados. Uno por su preferencia sexual y otro por su religión. ¿Tú opinas que a veces así es la vida, hay diferencias que tenemos que apartar para vivir tranquilos? Y B, aunque haya diferencias, debemos aceptarlas y respetar a todas las personas. Obviamente es la B, o sea, no puedes no respetar ni puedes aguantar que no seas respetado. Y bueno, a partir de ahora vas a descargar un libro que se llama La rebelión de la granja de George Orwell, o también puedes ver la película, de hecho ya la subí al Facebook, y quiero que contestes qué aspectos de los totalitarismos podemos encontrar en esta historia y qué consecuencias tuvo el totalitarismo de la granja para los animales. Te recomiendo que también veas en mi Facebook el video que subiré, que se llama El fin de la libertad. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video. Hagan las actividades.